Hola a todos y bienvenidos una vez más a Fisilution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Borja Lapuerta, fisioterapeuta de Fisilution, y hoy vengo a presentaros un vídeo para realizaros un automasaje para mejorar la circulación de las piernas. Lo primero de todo, tenemos que tener claro que el automasaje va a ser desde lo más lejano hacia lo más cercano al corazón. Es decir, empezaremos desde los dedos y el tobillo hasta el corazón. Es importante que el automasaje sea lento, continuo y que no sea doloroso, chicos. Eso es lo más importante, que no os hagáis daño. Con este masaje lo que vamos a buscar es mejorar el retorno sanguíneo, es decir, mejorar la circulación en las piernas. Sin más dilación, vamos a empezar con el automasaje. Comenzamos primero de todo con ejercicios de movilización de la parte más lejana. Entonces, lo primero que haremos será mover los dedos arriba y abajo 10 veces, muy despacito, pero el mayor rango de movimiento posible. Después de movilizar los dedos, pasaremos a hacer giros de tobillo, tanto en una dirección como en la otra dirección. Y siempre, chicos, lo más amplio posible. Una vez hemos realizado todos los giros, empezaremos a hacer una compresión intensa pero sin dolor. No hay que ser muy específicos en esta compresión, lo que nos interesa es apretar bien desde lo más lejano hacia lo más cercano. ¿Cuántas veces? Unas 10 veces haremos de pasadas desde lo más lejano, poco a poco iremos avanzando por el pie hacia el talón. Una vez ya hemos vaciado un poco el pie, empezaremos con el masaje plantar de toda zona de la fascia plantar. Para ello, situaremos nuestros dedos pulgares a la altura de la almohadilla y desde la zona iremos hacia el talón, lentos e intensos, pero sin provocarnos ningún dolor, chicos, acordaos. Realizaremos esto unas 10-15 pasadas o durante un minuto. Ya hemos trabajado todo lo que es el pie y ahora vamos a hacer la zona del tobillo. Entonces lo que haremos será, situaremos por la parte de delante del pie una mano y la otra agarrará toda la zona del talón. Lo que haremos será una pasada lenta en la cual notaremos cómo nuestros codos se abren y nuestros pulgares se dirigen hacia arriba. De esta forma ayudaremos también a vaciar toda esta zona y que vaya toda la sangre hacia arriba. ¿Cuántas pasadas haremos? 10 pasadas o un minuto. Y recordar, tiene que ser lento. Continuamos con toda la zona desde el tobillo hasta la rodilla. Primero de todo haremos unos pases superficiales para activar el sistema linfático y el venoso superficial. Entonces haremos pasadas en las cuales hacia arriba con las manos en forma de embudo iremos hacia arriba haciendo más o menos la presión de un euro, y cuando bajemos hacia abajo no haremos ninguna presión, sería como acariciarnos. Un poco de presión y hacia abajo como una caricia. Y lo mismo que antes, chicos, haremos todo esto durante más o menos un minuto o 10 repeticiones. Bajamos con una presión muy superficial y subimos con un poquito de presión, pero no mucho. Ya hemos hecho todo el masaje superficial, ahora vamos a meternos con la parte profunda. Para ello vamos a poner las manos en forma de embudo, entonces bajaremos sin ninguna presión y con las manos en forma de embudo subiremos metiéndole presión a toda la pierna. Bajamos con muy poquita presión y subimos con presión. Recordad, es importante que cuando hagamos esto no nos hagamos daño. ¿Cuántas veces? Como todo lo anterior, 10 pasadas o un minutito. Bajamos sin presión y subimos metiendo toda la presión posible. Una vez hemos hecho esto, también podemos hacer la otra alternativa, que sería con nuestros nudillos hacer círculos desde lo más abajo posible, desde lo más distal, y vamos subiendo poco a poco por toda la pierna hasta arriba. Bajamos y lo mismo, subimos metiéndole presión pero sin hacernos daño. Chicos, recordad, si tenéis algún problema circulatorio en toda la zona de las piernas o tenéis una flebitis, sería recomendable que solo hicierais el superficial, pero sobre todo que acudáis al médico para preguntar si también podréis hacer la técnica profunda o qué os recomendaría él. Ya hemos hecho el automasaje desde la punta del pie hasta la rodilla.
Hay una zona que es muy importante de masajear, que si tenemos precaución y hacemos bien sin hacernos daño, no hay ningún problema, que es la zona poplitea. Para ello, lo que vamos a hacer son, primero, 10 pasadas superficiales en toda la zona del buco popliteo, como siempre, desde lo más lejano hasta lo más proximal, sin hacer ningún tipo de presión, como si nos acariciáramos. Y después de hacer las 10 pasadas superficiales, haremos alguna más profunda. Lo mismo que antes, chicos, haremos 10 superficiales y 10 profundas o 1 minuto cada uno, es decir, en total 2 minutos en toda la zona poplitea. Y ahora vamos a mostraros lo que sería la profunda en toda la zona. Ese masaje profundo en toda la zona del buco popliteo. Si os dais cuenta, no entro con los dedos para no ir a hacer daño, sino que uso el dorso de la mano, toda la zona del dedo índice, para no hacerme daño. Ya hemos acabado con la rodilla, nos metemos con el cuádriceps. Igual que hemos hecho con toda la zona del gemelo, ahora vamos a hacerlo igual. Entonces, empezaremos con 10 pases superficiales, con nuestras manos ahí en forma de embudo, y las haremos superficiales, como si nos acariciáramos, sin hacer ningún tipo de fuerza. Y llegaremos hasta la ingle. Desde la rodilla, vamos ahí lento y despacio, pero sin hacer ningún tipo de presión, hasta la ingle. Una vez hemos hecho los 10 pases superficiales, nos vamos a meter en los profundos. Entonces, para ello, haremos fuerza y vamos ahí. Profundo. Que lo notéis bien todo eso. Pero ahora bien, chicos, no tiene que ser doloroso, recordadlo. Desde la rodilla, cogemos ahí, metemos fuerza y vamos ahí apretando todo poco a poco. Y como ya os he dicho, son 10 pases, tanto superficiales como 10 profundos. Chicos, otra técnica para meternos en profundidad con el cuádriceps sería utilizando, como antes hemos hecho, los nudillos. Entonces, podemos hacerlo de varias formas, o juntamos los nudillos y desde aquí en profundidad pasamos hasta arriba en profundidad, desde la rodilla hasta la ingle, o también podríamos, como hemos hecho antes, haciendo pequeños círculos en profundidad y vamos subiendo poco a poco con los nudillos. También os digo, si sois peludos como yo, podéis utilizar un poco de crema para no tiraros de mucho la piel o que los pelos no os molesten. Eso sí, tened esto en cuenta, cuanto más aceite o más crema utilicemos, más superficial va a ser la técnica. Por último, ya hemos hecho el cuádriceps, pero también hay que hacer los isquiotibiales. Entonces, igual que hemos hecho antes, empezaremos con 10 pasadas superficiales desde la zona del buco popliteo. Superficiales, vamos ahí, abarcando todo hasta la zona del isquion. Pasamos muy superficial hasta la zona del isquion ahí. Esta técnica también podríamos hacerlo de pie, apoyando la pierna sobre una silla o sobre una superficie un poco elevada. Yo os recomiendo la que para mí es más cómoda. Después de hacer las 10 pasadas superficiales, nos meteremos con las profundas y será igual que antes. Presión, sin hacernos daño, y profundizaremos en toda la zona. Hasta arriba. Desde el buco popliteo. Igual que hemos hecho la otra 10 pasadas superficiales o un minuto, esto será igual, 10 pasadas profundas o un minuto. Bueno chicos, ya hemos acabado con el automasaje de todo el miembro inferior para mejorar la circulación. En la descripción del vídeo os dejo otro más específico sobre automasajes de forma general. Si tenéis dudas, dejadnos un comentario que os responderemos. Pero chicos, recordad, solo responderemos a aquellos que tengáis activado los suscriptores visibles, dado que recibimos cientos de mensajes al día. Si os ha gustado este vídeo sobre el automasaje para mejorar la circulación, dadle al like, suscribíos y activad la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la curación y más allá!